@visionglobal1 y @Tomás Páez para esta nueva edición del programa Emprendimiento, Empresa y Democracia. Comenzamos rescatando las palabras que dio ayer el ministro Merente. Yo creo que es un claro reconocimiento del fracaso del socialismo del siglo XXI. Creo que es un reconocimiento del fracaso de políticas económicas que lo que han hecho es multiplicar la pobreza, multiplicar la escasez y multiplicar la cantidad de bolívares que se necesitan para comprar monedas extranjeras que han multiplicado la inflación. Creo que hay que agradecerle al ministro Menéndez que haya habido ese reconocimiento, que es lo que hemos venido diciendo desde que este gobierno arrancó, y lo dijimos paradójicamente con el momento de la historia de Venezuela en el que ha habido la mayor cantidad de ingresos. Ese volumen de ingresos no se ha traducido, como dijimos en el programa pasado, en otra cosa que, y aquí lo decimos claramente, el resultado ha sido inseguridad jurídica para quien invierte, inseguridad jurídica para el emprendedor, un marco legal que asfixia a las empresas y a los emprendedores, un marco legal que destruye capacidad de creación de riqueza, empleo y cohesión social. Pero además es la inseguridad, es la impunidad de la inseguridad que tantas muertes al año produce. Estaba viendo las cifras en estos días de lo que ha producido las bandas armadas en Colombia o el sendero fastidioso en Perú, y estamos hablando de 200.000 y tantos en el caso de tantos años de confrontación armada en Colombia, digo, de las bandas armadas operando en contra del Estado y la sociedad colombiana. Tienen más o menos 220.000 muertos. Nosotros en Venezuela en los últimos 14 años, mucho menos de la mitad del tiempo, estamos cerca de esa, muy cerca de esa cifra. Pero además ha producido inflación. La inflación la sienten todos los venezolanos en sus bolsillos. A quien más afecta la inflación, dijimos ya y repetimos y no nos cansamos de reiterarlo, a quien afecta más es a quien vive del salario, a quien gana menos. Basta ir al mercado, porque aquí no se va al mercado, sino se hace un safari. ¿Dónde está la harina? ¿Dónde está el aceite? El supermercado en el que llegó la leche, que además ya desapareció el sentido de anaquel. El anaquel ya no existe, sino que lo tiran en el medio de pasillos e inmediatamente se acaban los productos en fracciones de segundo, después de una extensa cola, o si se hace en los mercados Mercal, entonces con anotaciones en los brazos, como se hacía en los campos de concentración en contra de los judíos que tenía el nazismo. Entonces es inflación, escasez de desabastecimiento y una peligrosa disminución del número de empresas. Digo peligrosa porque para hacer frente al futuro necesitamos pensar en la reconstrucción del país, necesitamos más empresas, necesitamos ese poderoso mecanismo, ese formidable mecanismo de creación de riqueza, y para ello tenemos que garantizarle seguridad, respeto a la propiedad, que no se le va a expropiar, que no se va a confiscar la riqueza del otro, la riqueza que produce el emprendedor. Entonces las empresas cerradas han sido muchas, lo dijimos, lo mencionamos y ahora lo ratificamos. En el caso de las industrias, nosotros teníamos a inicios de este gobierno que teníamos aproximadamente 12.200 industrias. Ya en el año 2012 estamos rondando las 7.500, es decir, que ha desaparecido aproximadamente 40% del parque industrial nacional,
Y esto es importantísimo, porque además lo que queda, el parque industrial que queda, está obsoleto, no está modernizándose de acuerdo a los requerimientos de cara al futuro, de cara a las exigencias de la competencia. Vamos a tener que competir en el mundo global y con países vecinos como Brasil, como Perú, Chile, Colombia, México, Argentina y por supuesto Estados Unidos y los países europeos. Y para ello necesitamos una poderosa base industrial que este gobierno se ha encargado de las políticas de este gobierno se ha encargado de cercenar, de cerrar y de contribuir a que estas empresas bajen la Santa María y fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas. En el sector comercio y servicios, la caída ha sido aproximadamente del 10% de las empresas en todo el país. Esto es una estimación. Hay que recordar que en Venezuela no existe un censo empresarial. Los datos están dispersos en términos del número de empresas. Pero además, en el caso del sector agrícola, que es el sector que produce alimentos, decíamos que hemos bajado de manera constante, de manera permanente, la producción de la mayoría de los rubros del sector agrícola. Todo eso lo estamos importando y toda esa importación es moneda dura y resulta que necesitamos multiplicar la cantidad de bolívares para comprar. Entonces estamos no solamente destruyendo el aparato productivo agrícola, sino que además estamos utilizando esos recursos para importar, y por eso tenemos en nuestras reservas internacionales una situación realmente crítica. Lo que uno ve aunque no se puede hablar de la cifra, con el dólar en el mercado negro, que ya lo señalaba el propio ministro, la diferencia entre el cambio oficial y el cambio real que hacen las transacciones en la sociedad es realmente dramático. Ahora bien, el tejido empresarial venezolano está conformado por pequeñas y medianas empresas. De las pequeñas y medianas empresas, para tener una idea, vamos a desglosarlo por cantidad de empresas, cantidad de trabajadores por empresa. Con menos de 5 trabajadores, estamos hablando de empresas que pequeños lugares de venta, en los centros comerciales, algunas pequeñas, incluso muy pequeñas franquicias. Estamos hablando de que ellos representan el 16% del tejido empresarial. Eso es 71.000 empresas tienen esas dimensiones, son muy pequeñas empresas. Es decir, hay que tener presente que son estas las empresas que tienen que buscar los recursos para poder reponer mercancías y poder colocarlas al usuario, sin sufrimiento, sin cola y sin escasez. Entre 5 y 10 trabajadores tenemos aproximadamente 51.000 empresas. Esas son empresas muy pequeñas, empresas además, para bien de ellas, empresas, en el estudio que hicimos en el tercer observatorio de la pequeña y mediana empresa, empresas que aportan, todas esas empresas pequeñitas aportan en responsabilidad social, es decir, en recursos que aportan a sus trabajadores y a las comunidades en las que operan, aportan más de $1.000 millones al año. Y se dice pronto, pero cuando uno ve el tamaño de las empresas y el aporte que ellas hacen a la sociedad, a sus trabajadores y a las comunidades en donde operan, uno se da cuenta del enorme esfuerzo y de la enorme contribución social que hacen estas pequeñas y medianas empresas. Las que tienen menos de 20 trabajadores y más de 10 son 88.000 empresas regadas por todo el país. Luego tenemos aquellas que tienen entre 20 y 50 trabajadores, ahí se reduce, tenemos en ese caso 88.000 empresas. Luego las que tienen entre 51 y 79 son ya 25.000 empresas, se reduce las que tienen entre 8, el número de empresas que tienen entre 8 y entre 80 y 100 trabajadores, se reduce a 8%, 35.000 empresas. Y las que tienen más de 100 trabajadores es el 0.8% de las empresas, más o menos 3.600 empresas, y esto coincide, estas 3.600 empresas más o menos coincide con lo que el CENIAT sí controla bien, que son los contribuyentes especiales, ¿no? Son aquellas empresas de enorme facturación,
de enormes volúmenes de producción que aportan recursos importantes al fisco nacional. Bueno, ese es el tejido empresarial venezolano, y ese tejido empresarial, el que más está sufriendo las condiciones actuales, es el de la pequeña y mediana empresa. Este es el sector formal de la economía. Aquí está empleado aproximadamente el 50% de la población económicamente activa, y en el otro 50%, 45, 46% está en la informalidad. En la informalidad no sabemos cuál es el número de empresas que hay, pero hay unas cuantas centenares de miles de empresas que están funcionando. Y cuando digo informalidad, no se piense solo en buhonería. Tenemos docentes que tienen que dar clases o matar tigres, a veces gatos, un aguaro, lo que vaya saliendo. Tenemos empresas informales de la telecomunicación, tenemos empresas informales en el mundo de la informática y el software, tenemos empresas informales en el mundo de la consultoría, etcétera, etcétera. Digamos, ese marco legal del que hablábamos la vez pasada, que nada más hicimos un paneo del conjunto de leyes, más de un centenar de leyes que está asfixiando a la economía nacional, obviamente esto está produciendo mucha informalidad. Es una convocatoria a la informalidad este marco legal, porque cada una de las leyes cuesta. Cuando usted tiene la ley INSES, eso usted paga, pero usted también paga por INSACER, y usted paga por el tema de la droga, y usted paga. Entonces, al final, el Estado le mete la mano en el bolsillo a los ciudadanos y a las empresas para, al final, terminar gastándolo de una manera impresionante. Tan impresionante que uno ve los resultados de Guayana o de las empresas que han sido reestatizadas, que hoy están en una situación verdaderamente crítica, verdaderamente problemática. Esto, por supuesto, nos conduce al tema que nosotros creemos básico en este programa, que es cómo el emprendimiento y la empresa privada generan riqueza y cómo reconstruir el país. Nosotros estamos hoy financiando, digamos, las políticas del gobierno, en lugar de aprovechar esos ingentes recursos, ese enorme cerro de recursos que se produjo producto del incremento del precio internacional del petróleo y del hecho de que China y la India se incorporaran al capitalismo global y con ello hayan contribuido de manera enorme a la demanda de energía y al incremento en el precio de la misma. No lo hemos sabido aprovechar. Entonces estamos financiando empleo en España, estamos financiando empleo en Nicaragua, estamos financiando empleo en Estados Unidos, estamos financiando empleo en Argentina, muchísimo empleo en Brasil. El déficit comercial con Brasil es una cosa bárbara, incluso casi se podría decir que con una gran empresa en Brasil. Y estamos financiando, no tenemos nada en contra del comercio bilateral entre países, pero creemos que hay que aprovechar el potencial enorme que tiene Venezuela. En lugar de producir más arroz, estamos produciendo menos. En lugar de producir más azúcar, estamos produciendo menos. En lugar de producir más y mejor café, estamos produciendo menos. En lugar de producir más y mejor acero, estamos produciendo menos, y al punto de crear una bomba de tiempo en la región de Guayana. Y por eso urge reconstruir el país, pensar en cómo vamos a reconstruir el país ya, porque cada día que pasa, la repercusión negativa y los efectos negativos para el desarrollo del país son enormes. Si no, veamos retratados en el caso de países que en algún momento fueron líderes, tipo, por ejemplo, Cuba, hasta que llegó la dictadura del gobierno cubano, la monarquía hereditaria de los Castro. Ese país, que era un punto de referencia, un punto de atracción de inmigración, se ha convertido en un país que produce, que genera un estándar de vida similar al de los habitantes de Haití. En consecuencia, pensemos seriamente en cómo reconstruir el país sobre nuevas bases, y una de esas bases la constituye sin duda alguna el emprendimiento, sin duda alguna la creación de empresas. El emprendimiento es la fuente fundamental del crecimiento económico y de creación de riqueza.
a pesar, estamos en el caso venezolano, a pesar de los esfuerzos por estatizar hasta las cementeras, lo que está ocurriendo, lo que se hizo con Agroisleña o lo que se ha hecho con todas las empresas reestatizadas, el empleo público sigue siendo 21%. A pesar de que ha crecido en más o menos 6 puntos, sigue siendo el sector privado el que genera, tanto formal como informal, el que genera la riqueza, el empleo y el que permite llevar a los venezolanos con vida a sus casas. Esta es la fuente fundamental del crecimiento y es la que explica 1/3 del crecimiento económico a nivel global. De allí que esto sea fundamental en el tema económico. Pero a nosotros también, y por eso el programa se llama Emprendimiento, Empresa y Democracia, a nosotros también nos parece fundamental el emprendimiento porque de ello depende la libertad y la prosperidad. Emprender no es solamente que alguien tenga más recursos y que genere empresas, no. Emprender es un acto de creación, es un acto de riesgo que asumen una o varias personas al momento de decidir crear una empresa. Y esto es fundamental, porque cuando usted arriesga, cuando usted pone sus recursos, usted está esperando que eso se traduzca en un tipo de beneficio personal y, por supuesto, social. Sin ese beneficio es imposible generar beneficio social. En consecuencia, el emprendimiento es una semilla de libertad. Cuando uno ve a un emprendedor informal arriesgando sus recursos en su casa, comprando los implementos para reparar equipos de teléfono o equipos de computación, uno está viendo a un creador de riqueza, a una persona que está basado en su propiedad, basado en su derecho a crear, está aportando recursos, está aportando libertad. Cuando la libertad se cercena, cuando eso deja de existir, todo pasa a manos del Estado. Y entonces el ciudadano se convierte en un sumiso seguidor del Estado, en un sumiso servidor que tiene un enorme bozal de arepas que depende de las decisiones del gobierno de turno, de los humores con los que amanezca el gobierno de turno. Y por eso decimos, en la propiedad privada está la semilla de libertad, está la semilla de creación de democracia. No es casual que aquellos países que han crecido en el mundo, véanlo en un mapa, piénsenlo rápidamente, Estados Unidos, Europa, hoy China, que tuvo que reconocer la importancia de la propiedad privada, en el momento en que reconoció la importancia de la propiedad privada, dio un salto enorme. Nosotros tenemos muchos cuentos, pero muchísimos cuentos de cómo funciona el Estado, ¿no? Basta ir a una oficina a sacarse una cédula, el pasaporte, un permiso, un registro, cualquier cosa. Uno sabe cómo el sector público ha invertido mal y peor. El gasto que se hizo en esos alimentos que se pudrieron y que se perdieron. ¿Cuántas personas no hubiesen podido comer con esos recursos? ¿Cómo se está invirtiendo y cómo se ha despilfarrado recursos en el tema de la vivienda? ¿Cómo hemos desaprovechado esta enorme cantidad de recursos para tener la mejor infraestructura, como la llegamos a tener en algún momento, que es una referencia latinoamericana y mundial en términos de infraestructura? ¿Cómo desaprovechamos esta oportunidad de recursos para mejorar el sector eléctrico? Bueno, tenemos que dar un vuelco. A quienes nos corresponde reconstruir el país, tenemos que hacer un enorme esfuerzo en el que caben todos, además, para invertir, para crecer, y una labor central de ese proceso va a recaer sobre los hombros del emprendedor. Los países que tienen el mejor nivel de vida, el mejor nivel de calidad de vida, las mejores condiciones para su población en general, son los países que tienen los mayores niveles de libertad. Veamos, porque Estados Unidos nuevamente, Europa nuevamente, China, que está peleando los niveles de libertad que tiene que alcanzar, porque hay una presión del sector privado por jugar un papel más importante y más decisivo en la toma de decisiones. Entonces, mayor emprendimiento, mayor nivel de emprendimiento, mayor
mayor nivel de inversión, mayor nivel de crecimiento, está asociado a mayor nivel de libertad. Igual, mayor nivel de libertad hace posible que crezca el emprendimiento. Entonces, lo que tratamos de rescatar con este tema es cuál es el papel que este señor desempeña o esta señora desempeña en la creación de riqueza. Ahora, ¿qué necesita? Y esa es la pregunta que vamos a ir dejando para los próximos programas. ¿Qué necesita un emprendedor para poder avanzar? Bueno, necesita un conjunto de condiciones propicias y de eso hablaremos en los próximos programas. Para el próximo tendremos como invitado al expresidente de FedIndustria, empresario y dirigente empresarial, Henry Gómez Alberti, con nosotros. Bueno, nos vemos en la siguiente oportunidad. Gracias a todos.